Bueno, buenas tardes. Hoy finalizamos con este encuentro el ciclo de encuentros creativos en el Teatro Villa de Molina. Antes de nada, quiero agradecer a Rocío Carrasco, la directora del espectáculo Badunzi, que vimos el pasado viernes en el Teatro Villa de Molina, y a Antonio Saura, que es quien va a hacer hoy el papel de presentador y moderador de la reunión. Los agradecimientos también quiero mostrar el agradecimiento de Murcia, la Asociación de Directores de Escena, a la Asociación de Dramaturgos y Dramaturgas de Escena, también de la región de Murcia, y a la Asociación, a la Unión de Actores y Actrices de la región de Murcia, que junto con el Teatro de Villa de Molina impulsan estos encuentros. Solamente quiero decir, antes de pasar la palabra a Antonio, que el encuentro va a tener una duración aproximada entre hora y media, lo quería decir. Vamos a estar todos en silencio, excepto los quienes tengan que intervenir. Y bueno, está siendo grabada, por si alguien se incorpora. Y además que quería comentaros que este encuentro, este estilo de encuentro, es fundamentalmente informal, o que no es tan formal como una conferencia, sino un encuentro para que los amantes del teatro, bien profesionales o bien aficionados, pues tengamos espacios de encuentro con los artistas, directores, actores que, perdón, que los directores y actores que configuran los espectáculos que pasan por el teatro. Bueno, pues yo ya me callo y le doy la palabra a Antonio Saura, para que, bueno, pues tú presente a Rocío y ya pues dirija el encuentro. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitar al Teatro Villa de Molina y a ti en particular, Sao, por estos encuentros creativos que se ha llevado a lo largo de toda la temporada. Creo que ha sido un espacio de encuentro fantástico, necesario bueno, y que os animo a que lo continuéis. Es muy importante que podamos tener estos encuentros con los creadores que presentan sus espectáculos. No será fácil al principio la captación de público y seguidores, pero con el tiempo seguro que se puede consolidar. Yo entro ya en materia, que es de lo que se trata. El pasado viernes en el Teatro Villa de Molina, pues el público pudo disfrutar de la última creación de la directora de escena Rocío Carrasco, con el título Badum, espero haberlo dicho bien, realizado por la compañía Yampo Teatro, y que es con textos de Fran Jiménez y con los actores y actrices Fran Jiménez, Victoria Nieto, que veíamos por ahí antes, Lucas Gil y María Piñero. Yo lo que presento fundamentalmente es a la directora del espectáculo, a Rocío Carrasco, que su currículum recoge una vasta formación académica. Voy a sacar aquí mi chuleta, que no se me vaya a olvidar nada, que me lo tendrían luego muy en cuenta. Bueno, ella es licenciada en Dirección Escénica por la ESAD. Posteriormente se traslada a Londres para ampliar su formación y realiza un máster de Dirección Escénica en una universidad de Londres. Después Rocío la pronunciará perfectamente, pero a mí ahora no me sale su pronunciación, Rocío. Ahí se especializa en dirección actoral y en procesos de ensayos con prestigiosos directores de escena como Leon Rubin o John Russell Brown, y completa agüita su formación con estudios de dirección en la Academia Rusa de las Artes Escénicas de Moscú. Es una escuela fundada por Meyerhold y, bueno, tiene como profesores a Karpov, que es un experto en biomecánica, o al director... Sí, soy capaz de decir el nombre, pero la verdad es que incapaz de decir el apellido, ¿no? Sergei. Que su trayectoria profesional también está ya muy consolidada, porque desde 1997 ha dirigido un buen número de grupos como Masco Blanco Teatro, Paco Raval, el CITU, Cine Teatro Universitario de Águilas, o Jacarandá Teatro. De las puestas en escena de aquella época, voy a destacar montajes
como La cantante calva de Ionesco, El Wojciech de Georg Wagner, Por los pelos de Paul Porner, Morir o no, o Hombres de Sergi Belbel, Aspirina para dos de Woody Allen, Muerte accidental de un anarquista, o versiones infantiles de varios clásicos como El cuento de Navidad de Dickens o El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Shakespeare, Ionesco, Wigner, Belbel, agüita los autores con los que se enfrenta para realizar sus puestas en escena ya muy al principio de su carrera. En 2008 cofunda la compañía cómica Jampo Teatro, con la que pretende experimentar sobre los nuevos límites de la comedia a partir de la improvisación, la gestualidad, el clown, el bufón, el metateatro o el minimalismo escénico. Y como directora residente en esta compañía, siempre en colaboración con el dramaturgo Fran Jiménez, saludos Fran, que hoy también nos acompaña, firma los espectáculos para Rapá. Los títulos no son fáciles nunca. Este sí es fácil. Criqui Crack, En busca del grillo perdido. Bueno. Baduntz y El humor maldito se estrena en el 19, en víspera del año pandémico, por lo cual habrá sufrido durante 2020 pues, toda la dificultad a la hora de poder tener encuentros y realizar representaciones, como todo el sector teatral. Y este es su tercer montaje con esta compañía y que actualmente el montaje está en gira. Rocío, además, entre 2013 y 2016 cofunda y dirige junto a Agustín Gallardo la compañía La Milana Teatro. Realiza espectáculos como La señorita Julia de Strindberg, también en versión de Fran Jiménez, y la comedia musical El ascensor de Agustín Gallardo, además de un infantil, el Guillermo Tell. En 2018 forma parte de los miembros fundadores de Murcia, la Asociación de Directores de Escena Profesionales de la Región de Murcia. En 2019 entra en su junta directiva y en 2020 ya es la presidenta de dicha asociación, por lo cual su carrera en esto del asociacionismo ha sido meteórica. Enhorabuena, Rocío. Bueno, a pesar del corpus variado de textos con los que ha trabajado y que he ido mencionando, pues sin duda en los montajes de Rocío destaca una reflexión continua de la realidad y de las consecuencias de las pasiones humanas, indagando en los matices del alma que rompen con los arquetipos sociales. Estas reflexiones están presentes en la expresión de los distintos recursos escénicos, como la codificación de alturas o la profundidad en la dirección actoral, entre otros elementos de la puesta en escena. Y todos estos elementos cobran vida en sus propuestas, forman las constantes escénicas de su personalidad creativa, así como el ideario estético de esta directora. Es que no sé por qué tenía puesta joven directora, pero ya me lo voy a cargar. Sigue siendo nuestra joven directora. En su ideario estético, ético-estético, a la hora de concebir sus puestas en escena, sin duda, se percibe una cierta predilección de las formas redondeadas y del equilibrio cromático, buscando siempre composiciones armónicas, que es las mismas que buscaba en lo que mencionaba antes de las diferentes alturas o profundidades con las que necesita concebir sus puestas en escena. También una clara interpretación poética en determinados momentos de los montajes que pueden surgir pues, tanto del texto como del movimiento en general, de la puesta en escena, el movimiento de los actores en particular, de los personajes. Su movimiento escénico, y eso se ve muy claramente en este espectáculo que hemos podido ver en el Villa de Molina el viernes pasado, su movimiento escénico es muy limpio. Y yo diría incluso, Rocío, que es hasta obsesivamente limpio, es decir, una obsesión por esa limpieza, por la precisión y la segmentación del movimiento, incluso me imagino que por la creación de partituras coreografiadas, que determinadas partes de los montajes, en un ajuste rítmico visual que tendrá que ser el terror para los actores, es decir, absoluta, lo que para ti es una obsesión, seguro que para ellos se transforma en pesadilla. Bueno,
Yo quiero decir que todos estos elementos surgen de una consolidada técnica en la concepción de la puesta en escena. Es una directora muy formada y esta especial atención incluso a todo lo que le estorba en escena, pues incluso le llega hasta poner el centro de atención en esos elementos que a priori no, creía que no funcionaban y se empeñan en que funcionen y lo mismo se obsesiona con ellos hasta focalizarlos, convertirlos en centro de atención. Por conversaciones que he podido mantener con ella, sé que hay 3 espectáculos que marcan su trayectoria. Uno al principio de todo, que es un espectáculo dirigido por Javier Mateo. Me imagino que Javier Mateo no solamente le influyó por ese espectáculo en concreto, sino en general pues, como profesor de la Escuela de Arte Dramático, como gran docente, como gran hombre de teatro, y que habrá aportado a Rocío muchísimos valores en cuanto a cuestiones de identidad, cuestiones de cosmovisión, cuestiones de honestidad, cuestiones de creatividad, por lo cual subrayaremos con rotulador grueso el nombre de Javier Mateo, con el que ella entra en contacto a finales de los años 90, es decir, que viene de lejos. Imagino que sería ya por el 98, 99, cuando más contacto tendría con él. También unos años después le influye mucho, como no, la trilogía de los dragones de Robert Lepage. Y toda la magia que aquella producción y la forma de concebir el espacio y de mover la escena y de descubrir todos los elementos teatrales que tienen, metateatrales que tenían aquel espectáculo. Y hay una última influencia que esta sí me llama la atención, porque es muy coincidente, Rocío, pero que sepas que, te lo digo aquí, que ahora que no nos oye nadie, que esto queda grabado, que la crítica fue demoledora con este espectáculo. Y sin embargo, pero sin embargo, a las gentes de teatro, con voz pequeña o con voz grande, como pueda ser la mía con boca grande, quiero decir que, porque incluso lo publiqué y publiqué lo mucho que me había gustado ese espectáculo, pero la crítica fue cruel. En Murcia, por supuesto. Recuerdo la crítica de Antonio Barco, que es esa crítica que nadie quiere que le hagan. Lo que ocurre es que el director de este espectáculo, que ahora ya sí lo voy a desvelar, que es Miguel del Arco, le pilla en un momento en donde no le afectan las críticas que pueda recibir en una representación en cualquier teatro de España. Bueno, pues era el Hamlet de Miguel del Arco. Me imagino que Rocío tiene algo con Hamlet porque le apasiona y aparece mucho en su trayectoria y le influirá como directora e incluso antes o después, Fran, prepárate, es posible que pueda caer una versión de Hamlet que irá cociendo y que querrá que sea muy física, e incluso destacar las partes cómicas y etcétera, etcétera, o vaya usted a saber. Su época en Moscú, en su época de Moscú tiene grandísimas experiencias teatrales que la marcan como directora, no llega tanto por un espectáculo en concreto o por un profesor o director en concreto, sino por todo lo que supone la metodología que despendía de cada uno de los espectáculos, clases a las que asistía o cosas que podía ver. Y querría destacar, que me quedan poquitas cosas, que aquí lo encuentro, y así hago ya un pequeño resumen, que Rocío ya se ha convertido, bueno, no solo claro, es la presidenta de los directores de escena, pero esto le viene porque es una mujer de teatro, le viene porque es una mujer directora de escena, pero por encima de todo porque es una mujer de teatro y porque responde a la perfección al perfil de lo que yo siempre denomino de los 10 mandamientos de un director de escena, y los voy a enumerar para no dejarme ninguno en el tintero, que es fundamentalmente liderazgo, la primera, la más importante, pero tiene mucha inquietud, es muy honesta en su vida, en sus relaciones y con las cosas que dirige, muy honesta con el teatro,
es sencilla, es valiente, domina bien la resiliencia, no solo porque tiene capacidad de aguante, sino capacidad de reinventarse, de resurgir de las cenizas, incluso una gran capacidad de compromiso, un gran respeto a su entorno y equilibra bien la tradición y la innovación. Las cosas, por lo que yo percibo, ahora tendrá ya tiempo de poder corregir o no, en ellas surgen la concepción del espectáculo, el desarrollo de ese espectáculo, el por qué llegar a ese espectáculo, surgen de una necesidad y ha conseguido definir con el paso de los años una gran identidad, algo que luego evoluciona y se le llama estilo, de tal manera que da igual que veas un streetwear como que veas una comedia de la última producción de Yampo Teatro, se ve un estilo de dirección, un lenguaje propio dirigiendo que seguro que seguirá evolucionando. No te estanques nunca, por Dios. El estilo, lo importante del estilo es que evoluciona, porque cuando nos estancamos en nuestro propio estilo nos convertimos en algo aburridísimo, en el que pasan los años y cada vez que vemos un espectáculo y volvemos a ver lo mismo que ya vimos hace 10 o 15 años. Y salvo que seas Cantor, que siempre hizo el mismo espectáculo, o La Zaranda, que queremos ver ese mismo espectáculo, en lo demás lo que queremos ver es siempre algo diferente. Esto era lo que quería decir en mi presentación sobre Rocío Carrasco, mujer de teatro a la que tengo mucha admiración, lo sabe, también lo había publicado, por lo cual no es una cosa así que ahora me ponga a poner corazones y que ahora ya le paso la palabra a ella. Puedes decir lo que tú quieras, Rocío, puedes argumentar o contraargumentar, que eso se te da muy bien, sobre lo que yo he dicho. Seguro que habrá algo con lo que no esté de acuerdo. O también podéis contarnos cómo son, algo que pongo muy en valor y que me gusta muchísimo, que es el equipo que habéis formado en Yampo y cómo son los procesos creativos en Yampo desde que surge una idea, en su génesis, cómo llega a la escena, en los ensayos, y cómo seguro que en los ensayos, en el material sensible, es donde, que esto es de Cantor, es donde se desarrolla todo el sentido último de todas las ideas que hay. Tenemos que van haciendo así, y de pronto en el local de ensayo, donde van cogiendo forma, y cómo llegáis finalmente al estreno del espectáculo, bueno, o cualquier cosa al respecto que os apetezca comentar, tanto a ti como, ya que tenemos la suerte de contar con Fran, dramaturgo y actor dramaturgo, actor de tu compañía, actor tuyo, pero dramaturgo con el que colaboras, por lo cual se establece una sinergia especial, director, dramaturgo, que es que hay que poner mucho en valor, da mucha estabilidad a los proyectos, y siempre la unión de diferentes personalidades creativas en torno a un proyecto siempre da resultados muy positivos. Hasta aquí he llegado, disculpad si me he extendido demasiado. Wow, Antonio, después de esta presentación yo creo que ya podemos terminar. Bueno, lo primero, dar las gracias a Sao y al Teatro Villa de Molina por este tipo de encuentro y por contar con nosotros. Y muchísimas gracias también, Antonio, por encargarte de la moderación de este encuentro, que sé que tu agenda no te lo permite fácilmente, sé que has tenido que trastocar muchas cosas para estar aquí, te lo agradezco. Y también te agradezco el currazo de tu presentación. Pues, madre mía, ¿qué os digo yo? ¿Qué os digo? A ver, bueno, Yampo, no sé si estáis familiarizados con Yampo, yo creo que casi todos habéis visto el montaje, pero Yampo, efectivamente, como decía Antonio, surge en 2008 y surge sobre todo, aunque yo era cofundadora junto con Fran y junto con otros compañeros, pero Fran siempre ha sido un poco en toda esa primera fase era el ideólogo, el motor de la compañía. La compañía fue sufriendo distintas evoluciones hasta que se ha ido conformando en lo que es a día de hoy Yampo. Han pasado distintos actores. Yo hubo una época toda la época de estar en Londres, estar en Rusia, que yo estuve fuera, estuve desconectada de Yampo. Los nombres de los montajes, solamente hay un culpable y es Fran Jiménez.
de esos nombres impronunciables. El primer espectáculo era Parabraspa, el segundo espectáculo era Cric Cric Crac, que es algo un poco más, no sé, más definible, ¿no? Pero llevaba el subtítulo de En busca del grillo perdido, con lo cual ya le daba un poquito más de entidad al título. Y en este espectáculo, pues, Badum y el humor maldito, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí es cierto que, bueno, que tenemos los nombres un poco impronunciables, pero dentro de cabe yo tenía menos expectativas con el Badum y al final la gente lo ha bautizado como Badum y se habla de él como Badum y bueno, una cosa un poco más... Bueno, entonces, pues lo que os comentaba, que el grupo como tal va poco a poco gestándose, va surgiendo. Al principio nos movemos mucho dentro de lo que es teatro amateur, en nuestro espectáculo Cric Cric Crac, En busca del grillo perdido. Y Fran, tú me puedes corregir cuando quieras, ¿vale? Me puedes parar cuando quieras. Lo movimos muchísimo, después de estrenarlo como hicimos como 35 bolos en un año y algo, pero todo dentro de los circuitos profesionales, amateur, y ya sí hace unos 3 o 4 años, ya empezamos, unos 3 años, a tomar la determinación de darle un cariz más profesional. El espectáculo Badum, a ver, todos nuestros espectáculos, pero voy a centrar por la hora que ya, bueno, enrollarme mucho, voy a centrarme en el Badum, surgen de textos de Fran. La forma en la que nosotros tenemos de trabajar, inicialmente Fran es un dramaturgo, siempre digo, muy generoso, con muchísima capacidad de escribir no solamente las cosas que le apasionan, sino las cosas que su equipo, que su familia teatral necesita, ¿vale? Porque si hay una cosa muy clara es que, aunque ahora aquí no están, se irán conectando, espero, que nosotros conformamos una familia teatral. Yo hace tiempo que comprendí que el teatro está compuesto por familias teatrales y esa familia teatral puede estar compuesta por 10, 15, 20, 30 personas, muchas familias se interrelacionan con otras familias, pero es una familia teatral y una familia teatral que nosotros tenemos, pues tenemos la gran suerte de contar con Fran, que es un dramaturgo, como estaba diciendo, con muchísimo talento y sobre todo con muchísima generosidad y que es muy consciente de cuál es su función, de cuál tiene que ser su función dentro del engranaje, y que sabe que el texto está al servicio de lo que está pasando, de esa historia en común que todos queremos contar. También tiene la capacidad de crear textos completos, cerrados, que son los suyos, o apuestas muy personales, de estilos pues totalmente distintos, pero sí tiene esa capacidad de saber qué es lo que necesitamos y ayudarnos a poder ponerlo en escena a través de un lenguaje. Entonces, Fran tiene muchas escenas. Fran es una persona muy cómica, que se le ocurren escenas continuamente en diversas situaciones de su día a día, continuamente. Y dice, oye, esto es una escena, esto es una escena. Y tiene muchas escenas escritas. Entonces, los espectáculos de Jampo siempre empiezan viendo y revisando cuáles son las últimas 15, 20, 30 escenas que Fran ha escrito y viendo cuáles son las que nos gustan. Sí es cierto que vamos buscando una temática que una, pero esa temática que une no necesariamente une todas las escenas, sino que a lo mejor cada escena tiene su propia temática y luego nosotros buscamos esa forma de unirla, que sí lo hacemos a través de los clowns. Nuestro anterior espectáculo, el Cric Cric Crac, es un espectáculo muy cómico, más cómico que el Badum. En los niveles de comicidad, o sea, conseguimos una comicidad mayor de lo que se ha conseguido en el Badum, pero los clowns eran personajes pues muy felices, que no tenían problemas, que era muy fácil generar comicidad de esos personajes. Nuestros clowns ahora pues han sufrido una tragedia, y ahí está la parte, Fran y yo sí tenemos muy claro, una vez seleccionamos más o menos los sketches, aunque algunos de aquí que habéis visto la versión original como Fulgencio que veo por aquí, sabéis que ha habido unos sketches que hemos quitado, que después del estreno se suprimieron porque no terminaban de funcionar. Pero Fran y yo sí teníamos muy claro que en este espectáculo queríamos contar más, queríamos que hubiera un mayor mensaje, queríamos posicionarnos a un nivel ideológico, a muchos niveles, queríamos que hubiera un posicionamiento dentro de esa comicidad, pero que hubiera temáticas, no sé, que nos preocupaban, aunque siempre con el enfoque cómico, ¿vale? Porque el enfoque cómico para nosotros lo es todo, o sea, Jampo entiende el teatro desde el humor, ¿vale? Entonces, Fran y yo hemos dedicado innumerables horas, no sé cuánto, a ir perfilando esa temática del espectáculo, horas y horas de trabajo, y llegamos a un ensayo y lo que sucede en este tipo de trabajo en el que todo el mundo al final termina, o sea, que todos somos parte del equipo y en este tipo de obras, si el equipo, o sea, si todo el equipo no está en la misma línea, no funcionan. O
sea, no se puede imponer una escena, no se puede imponer un gag cómico, no se puede imponer un juego. El actor tiene que entrar en el juego, tiene que ser partícipe, tiene que creer en lo que le estás proponiendo. Entonces, claro, a nosotros nos pasaba muchísimo de estar trabajando horas y horas, perfilando, venga, pues los defectos de los clowns que ahora son refugiados, que tal cual, y llegar al ensayo, llegar con una propuesta y en un minuto los actores tirárnoslo por tierra. No porque no quisieran jugar, sino porque veíamos enseguida pues que no funciona o sí funciona. Entonces es un trabajo muy complejo. La tragedia es más universal, o sea, todo el mundo entiende que si alguien se está muriendo en escena, se está muriendo en escena. La tragedia a un 95% es universal, pero el humor no. La comicidad no. Hay muchos tipos de humor, hay muchas formas de entender el humor. Lo que a mí me parece muy divertido, a ti te parece un insulto. Y estamos en una época en la que todo el mundo tiene derecho a sentirse ofendido por algo y el humor pues, es una herramienta que puede ser una herramienta peligrosa y puede ser una herramienta dañina. Entonces, no es fácil crear un espectáculo de humor, pero a la vez es muy fácil, ¿vale? O sea, por un lado no es fácil, pero por otro lado es muy fácil. Entonces, por un lado digo que es fácil, digo que no es fácil, pues porque pues nunca sabes quién va a entrar o quién no va a entrar en el juego que propones. Por ese lado, nuestros espectáculos sí es cierto que tienen como muchos tipos distintos de humor. Eso no es una cosa buscada, quiero decir, es una cosa encontrada. Nosotros somos 5 personas distintas, 4 actores, conmigo 5 en el equipo, y al final todos aportamos, todos contribuimos en ese desarrollo cómico, y al final, pues bueno, no sé, es un acto complejo el que se va produciendo en el proceso de creación, pero es como 5 masas distintas de 5 colores distintos que las juntas y empiezan a moverse y empiezan a mezclarse. Eso es un poco lo que va pasando en el proceso de ensayo. Fran, hay partes del texto que no tiene terminadas porque toda la parte narrativa de los clowns es una cosa que tiene que ir perfilándose y eso ha sido un proceso que se hace de forma conjunta, pero por supuesto a nivel y de hecho el texto lo firma Fran porque a nivel de texto finalizado él es el que da el ok, ¿no? Igual que a nivel de lo que visualmente se ve, finalmente yo soy la que doy el ok. Entonces, no sé si Fran quiere decir algo al respecto de esto, sigo hablando. Bueno, el tema del lenguaje de la comedia que comentaba y del equipo, de cómo tiene que ir trabajando el equipo. Para mí el actor lo es todo. Para mí el teatro surge del actor. Lo único que se necesita, y sé que aquí hay directores, dramaturgos, pero lo único que se necesita del teatro para ser teatro es un actor. No se necesita un director, así, para poder llamarse teatro es un actor, todo parte del actor. Y luego eso del actor se le van sumando otros elementos, entre el que está la dirección. Para mí la dirección de escena es algo básico e imprescindible, pero para mí lo que necesito como directora para empezar a crear es un actor. Yo parto de ahí. Entonces, el trabajo con el actor es importantísimo. El actor tiene que sentirse muy cómodo. El actor tiene que, para mí, lo que hace el director es facilitar que el actor llegue a su máximo potencial. Yo para eso siempre he intentado un poco adaptarme a cada actor, viendo cuál era la forma adecuada para trabajar con él o con ella. Aunque por supuesto una vez que ya lo controlan los directores, como decía Antonio, somos al final unos marimandones, eso no lo decía Antonio, pero lo digo yo, ¿no? Y al final el actor trabaja de la forma que nosotros queremos que trabaje, pero sí es verdad que el actor durante un tiempo cree que no, cree que está trabajando como él quiere, y entonces esa es la forma de ir llevándolo hacia el lenguaje que tú quieres utilizar, hacia los códigos que tú quieres trabajar. Entonces con Jampo, como son ya muchos años, pues toda la codificación de movimientos que decía Antonio, toda la segmentación, toda esa parte efectivamente obsesiva, no obsesiva, es que me da mucha rabia cuando algo está sucio, es que no lo puedo soportar, ¿vale? Y aparte yo creo que en teatro no es como el cine, en el cine el director con los planos y con la edición te dice lo que tienes que ver, pero en teatro el director tiene que mover la mirada del público por el escenario continuamente y lo que quiere contar, y más en este tipo de montaje como el Badún, en el que pasan muchas cosas de forma simultánea, pero no pasa de forma gratuita, todo está coreografiado. El actor sabe en qué momento tiene que hacer el ruido, en qué momento el gesto, en qué momento, porque sabemos, y eso sí, bueno,
No sé, he perdido a Fran, pero Fran está por aquí, ¿no? No sé si... Ah, sí, estás en cámara. El actor sabe en cada momento dónde tiene que estar mirando el público y que no tiene que estar mirándole a él en ese momento, que le tiene que estar mirando al otro compañero a la mano izquierda que la tiene en la rodilla, ¿vale? Y de repente de la mano izquierda de la rodilla esa mano se mueve y llevamos la mirada del público hacia la cara de otro compañero. Todo eso es una secuencia de movimientos, no está en todas nuestras escenas, en algunas escenas sucede de una forma más clara, en otras menos, pero sí que es una cosa que yo como directora tengo súper, no sé, no estoy defendiendo, no digo que la dirección tenga que ser así, digo que a mí es lo que a mí me nace, lo que yo necesito, ¿no? Cuando estamos trabajando, bueno, sé que hay muchísimas escenas en las que de repente hay una reacción y el otro, no sé, un actor hace un gesto y los otros reaccionan. Y reaccionan un segundo, porque es el tiempo, un segundo después, porque es el tiempo que el público necesita para girar la cabeza, no reacciona como de forma natural se reaccionaría, porque tenemos que esperar al público. Entonces, ese tipo de diseño, que como decía Antonio, los actores, pues bueno, estos actores no se me quejan, no se atreven a quejarse, no es broma. No, la verdad es que tengo muchísima suerte. Esto tenía que haber empezado diciéndolo, pero tengo mucha suerte de contar con estos actores y es una pena que no se hayan podido conectar al final. Tengo muchísima suerte porque yo sé que no tiene que ser fácil trabajar conmigo, ¿vale? Soy una directora muy comprensiva, pero soy una directora muy exigente. Pero también es cierto que una vez supera un montaje conmigo, ellos ya entienden mis códigos. Yo no tengo que decirles, pero a ver, acaba de reaccionar el otro personaje, reaccionas tú, espérate un segundo que el público no le ha dado tiempo a mirarte, nos perdemos tu reacción. Ya, ellos ya lo saben, ya hablamos un mismo lenguaje a nivel de codificación de movimiento. Es verdad que eso es una cosa pues, que la hemos ido un poco descubriendo juntos. Y sí es una cosa muy, muy identificativa de lo que es el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Hay escenas en las que tiene que haber una mayor naturalidad, hay escenas en las que todo está muy segmentado. ¿Cómo va eso, no? En contra de la comedia. Pues no lo sé. Nosotros es cierto que al final vamos un poco teniendo un estilo propio y al final expresamos a nivel cómico lo que necesitamos expresar. Yo creo que los actores se sienten muy libres en cuanto a sus propuestas. No libres en cuanto estoy con el móvil en el ensayo, a ver si me entendéis, sino libres a la hora de proponer. Cada escena se ha trabajado de forma distinta. Tenemos escenas, por ejemplo, la escena de las sillas, que el dramaturgo la llama la escena de los invitados, pero la directora la llama la escena de las sillas. Exactamente. Entonces, la escena de las sillas, al 99% al actor se le marca un movimiento concreto y luego ellos van buscando la comicidad y la naturalidad dentro de ese movimiento, pero está todo muy trabajado al milímetro, ¿no? Es la escena en la que más horas se le ha dedicado y la que más trabajo breve he tenido que hacer yo de diseño de movimiento, pero luego hay otras escenas en las que tienen mucha libertad, en la que partimos de unos movimientos básicos, de unas posiciones básicas, ellos crean y yo voy limpiando, recolocando. Entonces ellos aportan mucho. El aporte en este espectáculo de los actores, pues aportan muchísimo. Al final la comicidad en un 90% le está aportando el actor. El texto aporta una comicidad, hay una propuesta cómica, Fran en sus textos está proponiendo continuamente y sobre todo está plantando semillas que luego, de las que luego nosotros tiramos para poder pues, seguir trabajando, desarrollar la comicidad. Y también en mi movimiento y en mi propuesta de escena hay una cierta comicidad, pero al final lo que os decía, al final es el actor. Si el actor no cree en lo que se está proponiendo, si el actor no se divierte con lo que está pasando, si el actor no se compromete, y el tema del compromiso es súper importante, porque como os decía antes, tenemos estilos de humor distintos. Los 5 vemos muchas escenas de formas distintas. Y hay un compromiso continuo de decir, esto, a lo mejor esta broma concreta, no, pero venga, vosotros queréis en ella, voy a intentarlo. De comprometerse con el equipo, con el grupo, con lo que se está haciendo. Y eso es súper importante. O sea, los actores no generan una resistencia, no van en contra del trabajo conjunto, son muy comprensivos, son muy pacientes, tienen mucha capacidad de sacrificio y de esfuerzo,
no son actores de teatro corporal y sin embargo son capaces de hacer la escena de la silla sin matarse, ¿vale? Que tendréis que ver el primer vídeo de una de las posiciones que hace poco lo encontramos, un vídeo que grabamos, os partís si lo veis, porque no parecen los mismos actores ahí moviéndose por las sillas como si se fueran a caer, y ahora vuelan por las sillas, ¿vale? Entonces, para mí el valor principal del Badum son ellos, sin ningún tipo de duda, y por supuesto el valor principal es Fran, no solamente ya como actor, sino como compañero, ideólogo, creativo, y bueno, pues ¿qué más? Algo más. ¿Qué más digo? El tema del humor es un tema muy complejo. Antes lo decía y ahora pues lo vuelvo a reiterar. Es muy complejo la ética del humor. ¿A quién dañas cuando haces humor? ¿Quién se puede enfadar? La censura del humor, que es otra de las temáticas de esta obra, aunque todo parece que con ese halo de comedia y los clowns, pues parece, no sé, puede parecer que a lo mejor no hay un mensaje detrás, pero nosotros, Fran y yo, le dimos muchísimas vueltas a la temática y a la crítica y al mensaje que queríamos que estuviera en la obra, pues para quien lo vieron, quien quisiera verlo. Y la censura del humor, que por eso es el badum chis o badum ch, está el doble juego. Cuando alguien gasta una broma y no tiene gracia, ¿vale? Y eso a nosotros nos pasa mucho pues porque estamos continuamente, cuando trabajamos, proponiendo bromas, con lo cual estadísticamente hay muchas posibilidades de que esas bromas no funcionen continuamente, pues a lo mejor gasta una broma y se oye un cri, 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 nadie se ríe, ¿vale? De ahí viene el cri, cri, crack en busca del grillo perdido. Y el badum tss es cuando gastas una broma y se oye el típico platillo, badum tss, ¿vale? Bueno, pues ahí jugamos, y eso sí, esto es 100% propuesta de Fran, el juego del badum chis, de ha hecho risa, o badum tss, no puedes, censuramos ese humor. O sea, eso no es cómico, eso no se puede, no está permitido. Entonces, la censura del humor es una cosa que en los últimos años se ha puesto muy de moda porque ha habido muchas situaciones muy, no sé, muy controvertidas. Y nosotros apostamos por una no censura. Aún así, sufrimos la censura entre nosotros mismos en la sala de ensayo continuamente. Con el tema del coronavirus, que además, pues eso, la obra, en fin, con el tema del coronavirus, que era dónde está el humor, en qué momento te puedes reír o no, ha habido momentos en los que hay bromas del coronavirus que podíamos hacer y momentos en los que teníamos que suprimirlas porque el público no lo iba a entender, que en ese momento gastáramos una broma y a lo mejor 2 meses antes sí y a lo mejor 2 meses después también. Entonces, dentro del propio grupo tenemos compañeros más conservadores dentro de lo que son, no sé, el concepto del humor, y tenemos compañeros, pues, no sé, por ejemplo, Fran, pues que se puede reír de cualquier cosa, ¿no? De lo que sea, de él mismo el primero. Entonces, bueno, eso es verdad que era una temática que también nos preocupa y esa es un vistacito a ver si voy a comentar algo más. Dificultades del proceso, no sé. Es un proceso difícil, yo creo que cualquier montaje, cualquier trabajo con humanos, ¿vale? Es complejo y más cuando es un trabajo en el que estás poniendo el alma, en el que estás poniendo el esfuerzo, el sudor, es complejo. Esta es una obra muy compleja, quizá no se aprecia desde el público, pero es una obra en la que el actor tiene que estar dando el 100% en todo momento, desde que empieza la obra. De hecho, Victoria, que no está ahora, pero Victoria siempre dice antes de empezar, bueno chicos, hasta dentro de 1 hora y 20 minutos antes de empezar. Porque una vez que empieza la obra, o sea, el 100% de su energía, de su atención está al servicio de lo que está pasando. Ya no son Fran, Victoria, Lucas, María, no. Sino es aquí coloco no sé qué, mientras tanto por atrás le hago no sé qué al compañero. Es todo un entramado. Y en este espectáculo, Fran, todavía menos, pero en el anterior, en el Cric Cric Crack, ahí me habría encantado grabar la parte trasera del escenario y que se pudiera ver todo lo que hacían los actores en esos cambios continuos, de tener 30 segundos, de no poder respirar, de tenerlo todo milimétricamente pues eso, marcado. De hecho, la obra dura 17 minutos y medio. A veces dura 10-20 segundos más, a veces dura 10-20 segundos menos. En Molina duró casi 2 minutos más
porque tuvimos un pequeño contratiempo en la escena final y se alargó. Pero la obra tiene un tiempo muy específico, porque todo lo que están haciendo en escena está muy coreografiado, muy marcado y muy controlado. Y al final, pues la obra tiene un tiempo porque es que es lo que se tarda en hacer la obra, con una variación. No sé cómo lo tengo a los actores, a los pobres en el psicólogo, de baja por depresión. No, Me bueno, estoy riendo también, porque vamos, que son, a ver, 17 minutos. 1 hora y Que si son 17. 17 y 90, no pasa nada, ¿no? Pero No claro, pasa ahí... nada, Fran. No, Ya, sí, escúchame, lo sé. a ver, no, el tiempo da igual, porque las obras tienen que encontrar su propio tiempo. No, es verdad, hasta que una obra no la tiene un poco rodada, pero a mí lo que me ha sorprendido este montaje es que desde las primeras veces la obra duraba 1 hora y 17 minutos y medio, 20 segundos arriba y 20 segundos abajo, sin intentar nosotros buscarlo, pero porque, Fran, porque tenéis los ritmos, el ritmo y el tiempo de la obra lo tenéis totalmente integrado, ¿vale? En otras obras se tarda un poquito más para que cojan realmente el tiempo que necesitan. Pero aquí el actor pues no está solo, el actor trabaja en equipo, trabaja en conjunto, es una maquinaria, es lo que digo, la parte de generosidad y entrega que tienen, trabajan en equipo y están al servicio del equipo. Por eso la obra dura siempre lo mismo, porque es una canción que todos cantáis a la vez, ¿sabes? Entonces pues todos vais siguiendo el ritmo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si Fran quiere aportar algo, porque yo sigo aquí hablando de estas cosas, pero a lo mejor queréis que hable de algo más específico. Si queréis abrimos un turno de palabras, si alguno está ahí interesado en saber algo, bueno, la energía que desprende Rocío es apabullante y recoge bastante lo que en la introducción y en la presentación decía de ella, una mente orgánica muy creativa, sobre el time, sobre el tiempo, la duración final de una obra, así decir una cosa que es importante y lo señala Rocío. El ritmo de la función, ese que de forma idílica surge en los ensayos, cuando estás a punto de estrenar, y que para luego poder mantener necesitas hacer muchas representaciones, porque como se espacia mucho en el tiempo, se va perdiendo. El ritmo de la función, la sucesión de las cosas en escena, que además tiene mucho que ver con la acción, al final se cuantifica a crono. Y si dura 1 hora 17:30 es porque el ritmo ha sido perfecto. Y cuando dura 1 hora 19:30 es porque ha ido lento. Esto es así. Pero que 2 minutos no tienen importancia, ¿eh? Bueno, que le voy a pasar la palabra a Fulgencio Martínez Lax. El micrófono, Fulgencio. Vale, perdonad. Perdonad por haberme incorporado un poco tarde, pero las cuestiones domésticas me han tenido aquí un poco de esta manera. Bueno, felicidades a Sao por llevar trabajo de compañías murcianas, de autores murcianos, aunque sean aguileños, pero bueno, los recogemos con cariño aquí. Hombre, Águila, la mejor ciudad de Murcia y Molina. Bueno, dos cosas que quería comentar. Yo he visto el espectáculo 2 veces y las 2 veces ha evolucionado. Lo vi en Águilas en el estreno y lo vi en el Teatro Circo. Ha evolucionado notablemente. Pero sí que es cierto que en las dos vi algo de lo que tú estás hablando, que es la articulación dinámica de las transiciones. Porque una de las cosas que a mí me dan mucho miedo es cuando hay tantas transiciones que eso sirva para dormir al público, ¿no? Entonces, esa dinamicidad y ese cambio tan intenso en el que tú te apoyas me parece muy interesante y sobre todo me parece muy de puesta en escena, muy de oficio en la escena, ¿no? Pero yo, ya que has hablado tú, Rocío, yo me voy a dirigir a Fran, a mi amigo bandido y canalla Fran. Vamos a ver, hay una grandísima diferencia. Bueno, el trabajo dramatúrgico me parece muy intenso, me parece arquitectónico, me parece complejo. Cómo saltas de un lado para otro. Yo la alegría y la facilidad, entre comillas, ya lo sé, con la que trabajas la comedia. Yo, cuando hablamos de comedia, de humor, de risa y todo esto, a mí se me ponen los pelos de punta, porque a mí el trabajo de Fran, en vuestro trabajo no me reí absolutamente nada.
nada, pero me hizo muchísima gracia. Está totalmente apoyado en el humor, en una crítica ácida, que es la única forma de poder enfrentarte a la realidad y sobrevivir al enfrentamiento, es utilizar la ironía. Y bueno, el trabajo está muy cargado de ironía, ese trabajo. Por eso confundir la risa, el gas cómico, si el público se va a reír o no se va a reír, es casi incluso, yo creo que es degradar un poco el trabajo que habéis hecho, me parece extraordinario. Pero bueno, no me enrollo más. Fran, ¿cómo puede ser que escriba saliva excesiva, un texto como ese, tan potente, tan duro, tan desconcertante, que es un auténtico mazazo al alma, y luego no pierdes esa estela crítica y dura en este trabajo, pero sí que de pronto entras en un juego, en otra dinámica tan distinta. Como dramaturgo, yo admiro estos cambios, y sobre todo el manejo. Bueno, puedes cambiar todas las veces que quieras, pero te puedes equivocar. Sobre todo el manejo de esos cambios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, o sea, vamos, por supuesto te tengo que felicitar a ti y a todo tu equipo, pero a ti como dramaturgo. Joder, Fulgencio, muchas gracias. Pues a ver, yo creo que es porque soy Géminis, como le he dicho antes a Antonio Saura, porque las dos vías pues me meto en una, me meto en otra. Lo que dices tú, lo que hay en común básicamente es pues lo que hay dentro de uno. En Saliva Excesiva sí había bastante dentro de mí y dije, venga, vamos a vomitarlo y vamos a darle una arquitectura, ¿no? Y en el Bounty también a la hora de escribir humor también me gusta mucho tirar de sátira. De hecho, tú, Fulgencio, pudiste ver el sketch, dos de los sketches, pero uno de ellos era más duro, que era el Terra Inmigra, que era un parque temático de inmigrantes que se enseñaba en el siglo XXII, ¿no? De cómo vivían los inmigrantes antiguamente, ¿no? Y como cuando nosotros estábamos en el Castillo de Lorca actuando como actores y decíamos, oh, la Edad Media, oh, los moros, los cristianos, y venía el público a verlo, oh, qué bonito, pues nosotros lo hicimos así. En el siglo XXII, pues cómo vivían en el siglo XXI, cómo vivían con el ascenso de la ultraderecha, cómo vivían los inmigrantes. Estaba pues la atracción de la verja de Melilla, la patera, una lapidación, o sea... Eso, bueno, que lo viste. Bueno, la lapidación no sé si la hicimos al final o no, pero es tremendo, o sea, era tremendo. De hecho, el sketch lo pusimos el último y generó de todo menos risa, ¿sabes? Sí había algunas risas, pero no porque, claro, lo que nosotros queríamos criticar era cómo había avanzado esa sociedad, cómo se había trivializado el horror del inmigrante y además que hay una madre que es súper permisiva con el niño y el niño es, pues, por decirlo malamente, un hijo puta que le pega a la madre, le pega a los actores, un niño tirano, ¿no? Y queríamos pues un poco ver un poco esa polaridad y tal, esa polarización. Y al final lo quitamos porque nos resultó demasiado duro. O sea, mira que lo tratamos con distancia y tal, pero No bueno. era porque fuera duro, Fran. No se quitó porque Pero, fuera duro. Se quitó sí, porque no funcionó. Pero claro, ese problema es que hay una cosa pero ¿por qué no que funcionó? Fulgencio vio el estreno, que yo a partir de ahora nunca voy a volver a llamar estreno a los a la primera muestra de montaje de Yampo, porque es cierto que hasta que no lo ponemos ante un público, y eso que siempre en los pases finales traemos gente, no sabemos qué narices hemos hecho. O sea, os puede parecer un poco fuerte, ¿vale? Pero realmente tú no sabes lo que estás haciendo hasta que no lo pones en un escenario ante un público. Este tipo de espectáculos. Y entonces esa escena que comenta Fran, que era una escena en la que sobre todo Fran apostaba mucho y tenía ese componente ideológico y de posicionamiento ante lo que está pasando hoy en día en el mundo, pues no sé, era nuestro apoyo personal pues, a muchas situaciones de muchos inmigrantes o pues lo que estaba comentando Fran, el tipo de escena que él ha perfilado. Pues luego resultó que nos estamos preocupados por el público conservador con esa escena, por el tema de la censura, y al final, ante quien fracasó fue ante el público liberal. O sea, ante el público más de izquierda, más que puede apoyar la temática de esa izquierda, es ante quien más fracasó, porque la escena es como que no terminaba de decirles nada. O sea, fue una escena que ahí está, a lo mejor algún día la retomamos, pero que no funcionó. Yo sigo pensando que sí hay un punto de que la idea no resultaba
del todo cómica por dura. La idea era genial, Fran. A mí Sí, me encantaba Lucas como, bienvenidos Sí. al no sé qué. O sea, es que era esa parte de sátira, de que fuerte, ¿no? O sea, yo lo veo, la idea de la escena era buenísima. Ya. Como idea, pero no funcionó. No, sí, no y eso funcionó, pero costó mucho convencer a Fran de quitarla. sí, yo estaba encabezonado. Ay, José, es verdad, tenía que... ¿Le puedo dar la palabra a José Antonio, que le ha pedido? Solamente decir una cosa. A ver, con los Géminis, cuidado, Fran, que Lorca era Géminis, que Luis Pascual era Géminis y Donald Trump es Géminis. Ya lo sé, el 14 de junio. Y Antonio Saura incluso. Sí, lo sé. Siempre, Ok, José Antonio. ejemplo, pero bueno, cada uno tiene que poner el foco donde... Pues nada, yo, bueno, tampoco quería interrumpir, he puesto ahí porque he visto que estaban pidiendo las palabras por el grupo. Y nada, yo la verdad es que estoy aquí fascinado escuchando a todos los que habéis intervenido hasta ahora, o sea que yo ya avisarme cuando vayáis a foros, porque yo quiero estar en esos foros, porque estoy aprendiendo mucho de todo. Y bueno, yo creo que lo del ritmo, Rocío, que comentabas y esa obsesión que tú tienes por el movimiento escénico, que también ha descrito Antonio, que luego tú también que estás aportando, yo creo que eso se nota en la obra de Cabo a Rabo, o sea, se nota en la obra de Cabo a Rabo, esa cosa electrizante del trabajo actoral. A mí me gusta mucho esa mezcla también que haces de movimientos escénicos, donde de repente dejan más espacio para moverse, de repente donde se notan esas escenas que están como más cuidado y todo milimétricamente. Me parece que eso también enriquece la propuesta. Y yo sí coincido con Fulgencio, que yo cada vez que voy a ver algo que no voy mucho, generalmente, cuando algo pone como comedia, a mí es que es como una palabra que por lo que sea a mí como que me tira para atrás. Y entonces sí que me pasa, por ejemplo, que antes Antonio ha mencionado la zaranda y me parece que en la zaranda, por ejemplo, el tipo de humor, ¿no? Ese tipo de humor que utilizan, que es como muy hiriente, como muy crítico, como que no te termina de despertar la carcajada, como que ese tipo de humor también lo vi en vuestra propuesta. Yo hubo momentos que sentí ese tipo de punzada, ¿vale? Que no me despertaba la carcajada, pero me parecían, bueno, pues que estabais tocando pues, temas delicados, o sea, moviéndose por un filo, eso me gusta mucho. Y luego al mismo tiempo me pasaba que como conjugabas, como tú has comentado, Rocío, diferentes tipos de humor por esa familia teatral que formáis y que tratáis de congeniar todo, también me parecía complejísimo. Porque claro, la zaranda, por ejemplo, tiene un tipo de humor y está como súper centrado, ¿no? Monologuistas que tienen un tipo de humor y lo explotan hasta el límite, ¿no? Entonces, de repente, vuestra mezcla de vuestras diferentes formas de afrontar el humor en la misma propuesta, quería saber eso que tú has comentado, que eso era el resultado de esa propia familia que habéis creado, que eso se daba en la escena y que pasaba así, pero me preguntaba si eso genera algún tipo de tensión y cómo podéis, o si habéis pensado en algún momento tirar por algún lado, o esa es vuestra propia esencia, ¿no? Congeniar todo eso que también me parece complejísimo. A ver, una de las cosas que comentaba yo al principio es que para que pueda funcionar a nivel cómico este tipo de obra, todo el equipo tiene que creer en la comicidad que se está generando. Entonces, yo no creo que fuera viable que solamente tiráramos por un estilo concreto de humor. Yo creo que todos dentro de nosotros tenemos varios estilos de humor. Es cierto que a lo mejor hay, yo qué sé, a Lucas pues le gusta más el humor que genera el clown. Lo pones delante del público y le dicen, no hagas nada, quédate delante del público y se pone a jugar
Y en el anterior espectáculo pasaba y la gente se descojonaba. Y pues si no está haciendo nada. Pero ese es un estilo de humor. O Fran, por ejemplo, el humor absurdo, pues un humor que le encanta. Pero todo al final me hemos ido nutriendo. Y a mí de repente a lo mejor no era tanto humor absurdo y a lo mejor se me ocurren propuestas absurdas. Entonces, yo para el equipo que conformamos Jampo no veo viable que tiráramos por una única línea de humor porque dejaríamos de ser nosotros mismos. Aquí es lo que vuelvo a decir, hay una parte de compromiso muy importante. Y esa parte de compromiso es cuando Fran, por ejemplo, si por mí fuera, ahora que no veía nadie y esto no se está grabando, la escena de Jorge Javier no estaría en esta obra, ¿vale? Si por mí fuera. Pero esa parte de compromiso, que yo sé que por ejemplo a Fran le encanta, ¿vale? Y cuando se promociona en redes la obra con esa escena, que sepáis que seguro que no soy yo la que la he promocionado. Pero la parte de compromiso, yo confío en Fran, ¿vale? Yo confío en la intuición cómica de Fran. Confío en que Fran aporta al grupo determinadas cosas que yo no aporto como persona, en cuanto a lo que es su visión del mundo, su relación con la gente, cómo sabe que la gente se relaciona, qué es lo que sabe que la gente necesita o quiere o busca o le divierte. Yo estoy llena de carencias, Fran también, Lucas también, Victoria también, María también, pero nos complementamos. Y esa complementación hace que se entremezclen nuestros estilos cómicos. Si todos fuéramos en la misma línea, dejaría de existir esa complementación. Entonces, yo la escena de Jorge Javier va a seguir porque está funcionando y porque más o menos se le ha dado un mínimo de, ¿cómo se dice? Un mínimo de decencia, ¿vale? A la escena, desde lo que es mi perspectiva de la dirección y de cómo yo pienso que tiene que quedar armonizado el espectáculo. Pero esa escena está en la cuerda floja muchas veces. Y yo podría marcar una línea roja de esa escena no está. Y a lo mejor me habría supuesto un problema con Fran, pero esa escena no habría estado, ¿vale? Igual que a veces le ha pasado a Fran de decir, Rocío, esto está porque sí, porque tiene que estar, de cuestiones de texto y al final, pues bueno, lo que digo, somos un equipo y al final vamos un poco entendiéndonos, cediendo. Yo confío mucho en ellos y sobre todo tengo la total confianza de decir no. ¿Vale? Entonces, ellos tienen que sentirse muy libres creando y yo tengo que sentirme muy libre en decir que no y que no pase nada. Algunos de los actores, no voy a decir nombres, pero algunos de los actores aportan continuamente broma, sin bloquear el proceso, ¿vale? Me refiero que tienen una capacidad cómica de generar comicidad muy alta y otros no. Entonces, a lo mejor hay algunos que proponen una broma y le digo no y tienen todos la broma de que se lamen la pata cuando les digo que no. Se lamen la pata como si fueran un perrillo. Eso es una de los gags nuestros internos de cuando yo digo no. Y claro, hay a lo mejor algún actor en concreto que dice, jolín, es que siempre me dices que no. No. Es que por ensayo, cada 3 ensayos propones una cosa. Estadísticamente te voy a decir que no muchas veces. Ahora, hay actores que proponen 30 cosas por ensayo y les digo 25 que no y 5 que sí, ¿vale? Pero al final ellos tienen que sentirse en total libertad de crear, de proponer. A ver, dentro de los márgenes que estamos marcando desde la dramaturgia de Fran y desde lo que es mi propia dramaturgia, ¿vale? Tienen que sentirse con esa libertad. Y esas 5 visiones distintas se van complementando. Sobre todo hay una complementación en nuestros humores. Me callo, Fran. Siempre el filtro al final nosotros nos sentimos como en Got Talent, ¿no? Le lanzamos una broma y se tiene que girar la Rocío para decir, venga, vale. Porque al final siempre pasa por su filtro, a no ser que sea una broma a lo mejor que nos haya encantado a todos. O sea, ahí normalmente no hay ningún problema, porque es que también le encanta a Rocío. Quiero decir que hay bromas que sí, que se venga, vale. Incluso también tengo que decir que hay una broma que le gusta mucho a Rocío y se incluyó en el texto. No, eso no la digas, que ya no me gusta tanto. Y a mí, por ejemplo, sí, por favor, queremos saberla. Es que no es tan buena. Yo cuando la vi en la obra digo, no, era mejor en mi cabeza, pero bueno. Ya. Bueno, pues hay varias, pero bueno, esta es una personaje de Victoria. O sea, todo vino por un meme, por un tweet que yo le pasé a Rocío, que era el típico que dice, un año intenté ser deportista de élite y tal, y me presenté y me dijeron que no daba el nivel.
¿qué creéis que hice? Tiré pero, la toalla. pero seguí luchando con lluvia, con frío, con calor. Frío, con calor, dice. Y entonces, ¿qué pasó el año? Y entonces volviste a intentarlo y dices, sí, pero no daba el nivel. Nada, eso que a lo mejor como humor de Twitter, genial, ella lo quiso meter en el personaje de Victoria. Y ahí nadie se ríe. Y ella pues, sigue metiendo la broma. Siempre me fijo y se ríen. No es Sí, verdad que a Fran le costó. Pero a ver. Pero bueno, eso ya son cosas internas y tal. Pero bueno, ¿qué? Oye, que ella también quiere meterlo, pues bueno, No, perfecto. a ver, te voy a decir una cosa. Es verdad que esa broma funcionaba mejor en mi cabeza, pero tampoco es como para quitarla. Sí, sonaba espectacular, ¿no? Creo que ahora le voy a pasar la palabra a Pepe. Voy a decir solamente una cosita porque habéis hecho referencia. Uno es que habéis hecho referencia al humor en Vinagre de Jerez, siempre el humor como un medio, lógicamente, no como un fin. Vinagre de Jerez tuvimos la oportunidad de verlo en el Festival de Molina de Segura en el año 90, y si no es así, que Sao seguro que me podrá corregir, pero yo creo que fue 89-90. El público que asistimos esa noche nos reímos tanto que estuve incluso a punto de desvirtuar la propia poética de la zaranda, que en aquel momento no estaba tan consolidada, pero que a ellos mismos les desconcertó diciendo, hostia, no éramos conscientes de que lo que estábamos haciendo pudiese generar una hilaridad tan salvaje. Y respecto a que el teatro hasta que no lo pones, que decía Rocío, en relación con el público, no terminas de saber exactamente lo que has hecho. El teatro, Rocío, como la vida, el amor y el sexo, que ya lo hemos hablado, que hasta que no lo compartes no sabes realmente si va a funcionar o no va a funcionar, por lo cual eso es innato a la propia vida. Bueno, existe un sexo bastante onanista, pero que no es el caso, no me serviría como ejemplo. Pepe Galera, ¿te apetecía aportar algo, preguntar algo? Sí, una cosita. A mí me encanta y soy un fan también, pero de las fases del proceso creativo. Entonces, a los dos os quería preguntar un poco también, desde el momento que viene la idea, el germen creativo del proyecto, ese posible título, habláis vosotros dos, la dramaturgia entra, pero entran las actrices también, entra el equipo con el movimiento, la dirección. ¿Cuánto tiempo y cómo lo confeccionáis todo esto? Bueno, este montaje se ha intentado hacer como en 2 o 3 ocasiones, ¿vale? Empezamos, de hecho había una escena que era con pelotas de yoga. Creamos cosas muy chulas. Al final, por las agendas de uno y de otros, se disipó en el tiempo y ya otra vez se creó un parón y no retomamos el montaje. Y ya la siguiente vez que lo retomamos, esa escena en concreto no estaba, pero a mí esa escena, o sea, a mí el trabajo con pelotas de yoga, preparaos para el siguiente, que va a ser la escena en las sillas, pero encima de pelotas de yoga, ya verás. A ver, nosotros también, por nuestras características, o por lo menos por las mías, ¿vale? No podemos meternos, ahora mismo no nos metemos en procesos de ensayo en un mes y medio lo montas todo, ¿vale? A mí ya, como aquí estamos entre amigos, a mí me supondría pues dar a mi hija en adopción un mes y medio. Y yo eso es una cosa, es verdad, que con que muchas veces los actores lo prefieren porque lo centras todo y ya sigue a otra cosa, pero lo extendemos más en el tiempo, de forma que a lo mejor hay un par de ensayos a la semana. Entonces, esto en concreto, pues no sabría decirte exactamente, pues sería a lo mejor lo hicimos en unos 5 meses o algo así, pero es que no recuerdo bien, fíjate qué fuerte. Pues no, ahora nosotros... no sé, fue como unos 4 o 5 meses. Empezamos realmente en septiembre del 2018, o sea, después de verano, porque en verano era imposible ponernos. Y de septiembre de 2018 que hasta que se estrenó, que fue en mayo de 2019, pues fue ese tiempo para montarlo todo, ¿no? Y también ir creando la idea. Nosotros al principio no se llamaba Badunchis, precisamente queríamos criticar lo que es la televisión, y entonces se llamaba Full H Clown. Full H Clown era
El Era anterior, título... o sea, cuando íbamos a empezar la vez anterior, es que aquí Sí. donde nos veis, las agendas de estos actores no te pueden ni imaginar. Y en verano con el tema del Castillo de Lorca, todo el tema teatralizado De que llevan Águila. Fran y Victoria, sobre todo, de Águila, que llevan Fran y Victoria, es que no se puede contar con ellos, ¿vale? Sí, entonces pues después del ese Full H Clown que descartamos ya, dijimos, venga, pues vamos a empezar con otro, o sea, con otro título y otra... De hecho, Jorge Javier, yo tengo varios sketches televisivos, precisamente porque iba a tratar sobre la tele, pero al final se rescató este. Y ya poco a poco fuimos uniendo los sketches, teniendo en cuenta que habíamos dicho cric, cric, crack, dijimos, ¿qué otro elemento podría ser típico de algo que hace gracia, de algo que no hace gracia y usamos? Pues el Battle Cheese, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, de ese título, fue cuando empezamos a trabajar cómo íbamos a enlazar la escena, cómo iban a ser los clowns. Teníamos muy claro que queríamos dar un mensaje, como ha dicho Rocío. Queríamos, digamos que, superarnos un poco del espectáculo anterior, que dado como mucha felicidad y tal, pero se quedaba vacío en cuanto a transiciones. O sea, la transición era simplemente, pues eso, pues una finalidad, pasar de una escena a otra y ya está. Aquí no, aquí queríamos dotarlas de más sentido, y la verdad es que Rocío fue gran artífice de eso. Aunque nosotros dos estuvimos hablando y estuvimos trabajando mucho, al final las decisiones venían de parte de Rocío y ella tenía mucha intuición en saber qué podía funcionar y qué no. Que no. Sobre todo, había veces que los actores decíamos, no, Rocío, por Dios, esto no. Y ella siguió para adelante, porque cabezona, ¿eh? Y al final pues lo hizo y ha funcionado. O sea, ella sí tiene la capacidad de ver lo que funciona a pesar de que todo el mundo le diga que no, porque sabe que conforme vayamos trabajando eso va a ir mejorando y va a terminar funcionando. Mientras que otros, los actores, a lo mejor veíamos la inmediatez y decíamos, uy, esto no. Enseguida. Y ella no, es como confía en mí, que si no confías en mí es que entonces esto está muerto. Pero Y tampoco cierto, pasa mucho, cierto. normalmente No, pasa en algunas soléis confiar ocasiones. en mí. Por ejemplo, la escena en la silla fue una escena complicada. El crear la escena en las sillas, porque claro, yo visualizaba esa escena es que el texto es una putada, Fran. Ese texto es una putada. Como dramaturgo tú escribes ese texto y yo lo cojo como director y digo, pero ¿qué hago yo con este texto? ¿Cómo monto este texto? Cuando el texto se ve en texto es un texto muy complejo. Pero fíjate que es posible llevar la escena. Pero precisamente porque era un texto tan complejo, a mí me ponía el límite como directora. Me ponía el límite y me tuvo que hacer, pues, no sé, dar con una idea para poder llevarlo a cabo ese texto. Por no irnos del tema de los procesos, Pepe, que preguntabas, porque no hemos ido, costó arrancar, este montaje ha costado arrancarlo, porque ha costado arrancarlo. Y de hecho, eso fue uno de los errores de ese primer espectáculo que Fulgencio vio, que tenía dos escenas. Como era tan difícil coordinar las agendas de uno y de otro, de verdad, tan difícil, decidimos tirar por la línea de trabajar escenas de dos, porque así yo podía trabajar un día con Fran y Lucas, otro día con Victoria y con María, entonces yo podía desdoblarme, pero podía encajar su agenda en lo que... Y eso fue un error, eso fue uno de los grandes errores de ese primer estreno. Ellos tienen que estar los cuatro en escena, 3, 4, no, de hecho la escena del médico y el paciente, que ahora hay 4 personajes, en el estreno solamente eran 2, Fran y Lucas, solamente pasaba lo que veíais de Fran y Lucas, todo lo de Victoria, todo lo de María, eso se hizo a posteriori. Había una escena de yoga, que bueno, una escena de una profesora de yoga y su alumna, también 2, que también se suprimió. La escena de... Y no porque no funcionara, porque, o sea, dentro de lo que cabe, al principio, o sea, a ver, un público más llano y tal se rió mucho. O sea, quiero decir, funcionó como primera escena. Pero bueno, sí es cierto que los 4 siempre funcionamos mejor. Sí, eso es una cosa que comprendimos y Fran y yo aprendimos mucho de esa derrota de ese estreno, porque para nosotros ese estreno, que a partir de ahora se llamarán preestreno, fue una derrota y uno siempre aprende más de sus derrotas que de sus victorias. Entonces Fran y yo aprendimos muchísimo, le dedicamos muchas horas en replantearnos en vez que había fallado. ¿Qué fallaba en nuestra propuesta? ¿Qué fallaba de las escenas que no funcionaban? ¿Qué tenían en común escenas del anterior espectáculo que se habían funcionado? Y nos hizo hacer una revisión. Cuando se crea Jampo, sobre todo se trabaja en escenas de Fran,
pero son escenas en sí, buscando un poco ese estilo de teatro que surge un poco en esa época, que se pone un poco de moda, no que surge, pero que se pone de moda. Sí, en los 2000. Y cuando yo vuelvo a Yampo, tienen el espectáculo para Baraspa, que lo tienen ya, y que tienen, yo creo que ya existe el clown entre las escenas, pero que no hacía nada. Yo redirigí un poco esa obra, que fue como yo volví a Yampo, la redirigí un poco, y luego montamos el Cris Cris Crack, el siguiente espectáculo. En el siguiente espectáculo lo mismo, la base son las escenas, pero claro, hay que entrelazarlas de alguna forma, y entonces se utiliza el personaje de los clowns. Pero el personaje de los clowns, en esa segunda obra, se utiliza de una forma pues, muy ligera, cómica, mete una música alegre, sube la energía del público, hace un juego cómico, tal cual, y pasamos a la siguiente. Y cumple una función funcional, de unificar, de darle empaque a nivel rítmico, pero ya está, no tiene una función narrativa. Y Fran y yo sí queríamos dar un paso más. Queríamos que hubiera mayor trasfondo, que los clowns tuvieran una función narrativa, que los clowns... Sí. No, digo que también hay que decir que los anteriores espectáculos, tanto para Baraspa, o sea, para Baraspa nació como un espectáculo para Café Teatro en 2004, o sea, todavía Sí, antes de que se fundara lo que es la compañía Jampo y nos llamáramos Jampo y tal, pero digamos que empezamos, 2003 creo, y Rocío era una de las actrices, era pues Rocío, Lucas, María y alguien más, no me acuerdo, y Brigi creo. Bueno, entonces era simplemente Café Teatro, entonces en el 2008 cuando retomamos para Baraspa, lo que nosotros queríamos era que pudiéramos llevarlo a Café Teatro, porque no nos gustaba el formato de monólogo, lo odiábamos, o por lo menos a mí no me gustaba, y decíamos, bueno, pues preferimos ponernos 4 y si nos contratan bien, tal, y bueno, hay interacción con el público, tal. Entonces era como muy fresco, pero muy sencillo y con esas transiciones muy sencillas. Pero es que este espectáculo va de un sitio y dijimos, no, o sea, incluso Cris Cris Crack también lo hemos representado en sitios, vamos, sitios ahí pequeñicos, en un pub en Lorca lo llegamos a hacer directamente, o sea, por la noche, y había descanso para que la gente bebiera, es decir, tipo formato café teatro. Pero no, te dijimos, esto va a ser un señor espectáculo. O sea, claro, es que el Cris Cris Crack, el diseño que yo hago como directora es pensado para Café Teatro, que era donde siempre habíamos hecho el Para Baraspa. Entonces, yo tenía que hacer un montaje que cupiera en un panel negro y todo pasara delante y detrás, ¿vale? Lo que pasa es que pues, a X días de estrenar, que estrenábamos en Ailas con 10 metros de boca, dije, madre mía, no podemos poner aquí el panel negro. Entonces, ideé una estructura con plásticos, con focos detrás de los plásticos para darle cuerpo. Y al final nuestra sorpresa fue que yo creo que lo hicimos una vez en Café Teatro y las otras 34 veces fue siempre en teatro. Entonces, este espectáculo... Sí, no, sí. lo hicimos en la clásica y en el pub este y en No, el pero quiero decir también. que además, de hecho, los actores siempre me están pidiendo que lo retomemos, que rescatemos ese espectáculo, y digo, a mí me da un poco de vergüenza retomarlo porque tendría que hacer una redirección, porque ese espectáculo realmente está diseñado para algo que luego finalmente no fue. Ya. Y entonces se queda un poco pobre lo que es para un teatro, pero es verdad que el Badum sí que teníamos claro que era para teatro y que tenía que tener un diseño de teatro. Ahondando en el sistema que decís de cuando llegáis a la presentación con el público y los problemas que os encontráis, como anécdota diré, Tricicle, antes de estrenar su espectáculo, lo prueban con todo tipo de público, colegios, institutos, amigos, lo que sea, para ver si funciona. Y las cosas que no funcionan, prueban por la noche, a la mañana ensayo y corrige, y quitan, eliminan, aporta, y nueva función, y otra vez. Y se pueden pasar un mes de previos, o un mes y medio de previos, todos los días haciendo la representación. Y entonces fechan el estreno oficial cuando el espectáculo está acabado al pelo. Y aún así siguen evolucionando. Totalmente. Sí, lo que pasa es que los cambios en los que nosotros sufrimos, yo siempre siento que esto no me deja muy bien como directora, ¿vale? Pero son más básicos, son más importantes, son de estructura. En el Cris Cris Crack, nosotros siempre lo pasamos ante público, o sea, pero claro, no 100 personas, porque eso va a ser al final la mitad de nuestro público, si ya se lo enseñamos, ¿quién va a venir a vernos aquí en Águila, no en el estreno? Pero sí lo vamos pasando entre diversos públicos. Y teníamos una escena, que es la escena del café, que si en algún momento retomamos el Cris Cris Crack, la veréis, que yo creo que es la escena más cómica. Además, eso es el 99% texto de Fran, vamos, el texto de Fran es buenísimo, y luego la interpretación de los actores, lo que es la puesta en escena, la parte de dirección, está al servicio del texto y de los actores, es muy básica.
Pero esa escena, la gente en los ensayos cuando venían, una escena que se puso ahí no me acuerdo ni en qué momento de la obra se puso inicialmente, una escena, pues bueno, una escena pues, por rellenar un poco, pero no era una escena que a nivel cómico, cuando se puso ante el público, ante 100 personas, la escena brutal. O sea, risas continuadas, todo en torno a cómo un grupo de gente pide un café y cómo empieza a complicarse. Ponme un solo, bueno, ya ponme un solo con no sé qué, y entonces empiezan a complicar las 500.000 formas de poder pedir un café. El público se sentía súper identificado con eso, y en una escena, entonces después de estrenar, a nivel rítmico, la obra estaba súper descompensada. O sea, yo después de estrenar el Criss Criss Crack, es que tuve que, de hecho es que quitamos una escena, cambiamos orden de otras, creamos otra escena que, no. Bueno, en el Criss Criss Crack no creamos escenas nuevas. En el Criss Criss Crack se tuvo que cambiar el orden de las escenas. Es una cosa seria. Me refiero, esos son cambios drásticos en lo que es la composición, porque había que compensar a nivel energético la obra y estaba descompensada. Y aquí todavía fue peor, es que había escenas que no funcionaban, que tuvimos que quitar de escenas y comprender que los clowns ya eran una escena de por sí, y que en vez de 5 escenas y clowns, tenía que haber 4 escenas y clowns, porque la obra, yo siempre decía durante todo el proceso, que la obra, una comedia, que o es muy buena o no debe durar más de hora y cuarto, hora y 20, o es muy buena o no debe durar todo el tiempo, todo el proceso, pero este proceso en el que va encajando todo, terminando no sé qué, los clowns se crean en base a cómo se necesita terminar la escena anterior y cómo tiene que empezar la siguiente. O sea, los clowns, aparte de contarte algo, están sirviendo para que el actor pueda prepararse. Entonces, no puedes diseñar la escena de los clowns hasta que no sabes cuál es el orden de la escena y qué necesidades tienen esas transiciones, ¿vale? Con lo cual es de lo último que se montó. Y a 2 semanas de la obra, bueno, a 2 semanas no, a semana y pico, no, o sea, 4 o 5 ensayos de la obra dura 1 hora y 45 minutos, el Badún. Pero estábamos ensayando en ese momento en el bajo que tiene Victoria, que era un bajo pequeño, y ahí funcionaba. A nivel energético, ahí funcionaba, aunque durara 1 hora y 45 minutos. Cuando nos llevamos a un espacio grande, se vino abajo. Y la obra era 1 hora y 45 minutos, cuando ya había dicho durante todo el proceso que por encima de mi cadáver esa obra tenía que durar más de 1 hora y cuarto, hora y 20, y bueno, la obra pues tenía fugas por todos lados, y tuvo que hacerse una reestructuración completa, de quitar 2 escenas, de poner una nueva, de llevarla a la hora y 17 minutos y medio, ¿sabes? Es que de hecho gastamos una broma en el Teatro Circo, y yo le digo a Marina, de Jorge Javier, yo le digo, Marina, ¿quieres que despleguemos ya sobre que la obra no dure 1 hora y 40 minutos? Claro, evidentemente nadie se rió, pero nosotros sí lo sabíamos. Nos reímos nosotros, son bromas internas. Eso es otra cosa, ¿eh? La obra tiene muchas bromas internas, tiene unas cuantas bromas internas que y siempre metemos actualidad, algunos guiños de actualidad en el momento en el que estemos, o sea... Sí, pero es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque no es que haya un texto, porque no hay un texto terminado de empieza así, sigue así, continúa así. Sino hay un material dramatúrgico, un material ideológico y estético y un material humano, que es el que termina enlazando todo. Okay, ¿alguna intervención más? Sergio, José Antonio, Pepe, ¿alguna cosita que os gustaría saber ahora que los tenemos, que este es el momento y se está grabando, que lo que diga ahí queda? No, bueno, yo simplemente que me ha generado mucho interés todo el intríngulis y todos los quebraderos de cabeza que conlleva crear una comedia, ¿no? Y también me ha despertado mucha curiosidad, Fran, leer tu saliva excesiva que dice Fulgencio, que yo había prometido que iba a leer más teatro hasta 2022, pero me voy a saltar. Oye, pues mira, o sea, muy bien, Fulgencio, gracias. Pues, hombre, en la máquina de nubes con Jesús Galera, pues esa la puedes pillar online y vamos, y seguro que la disfrutas. Vi que estaba publicada y que sí. No sé exactamente dónde, pero bueno, ya te preguntaré si no me dan cuenta. Vale, yo te digo, vale, ok. Pues muchas gracias de verdad, porque me ha parecido súper enriquecedor y ya estoy viendo ver la anterior, o sea, deseando ver la anterior o la futura. Sí.
La O la anterior, versión de la Madrid. anterior tiene una escena que se llama La gripe A, ¿vale? Y es una escena de 4 amigos que se van a una casa rural, había pasado todo el tema de la gripe A y de repente uno estornuda. Y toda la paranoia que se genera, que terminan matándolo para no contagiarse. Claro, ahora, No, y ahora sí, mismo la paranoia se ha vuelto realidad. Pero era una y de escena, hecho la primera frase era un negacionista diciendo que todo esto lo habían hecho por las vacunas para eliminarnos porque habíamos población, que era mi personaje, que era el primero, justo el primero que entraba y decía eso al principio. Y luego cuando ya estábamos haciendo el balance sheet dijimos, joder, si es que la gripe A, que se podría cambiar el gripe A por COVID y queda igual. O sea, total. Lo que pasa es que yo no sé ya si a la gente le haría tanta No, gracia porque lo que era no. cómico se ha vuelto una realidad, ¿sabes? Porque la gripe A pasó o sea, como de puntilla. Hubo gente que sí la pilló, pero yo o era más joven y más consciente o no lo noté tanto. Pero yo no esta cantidad de muertos y de la situación tan drástica que ha habido ahora, no la vi antes con la gripe A. Una Entonces, cosa claro, que, bueno. sí, una cosa sí No, quiero decir no. en relación a lo que decía Fulgencio antes, Fran, sobre cómo puede escribir Fran salida excesiva o puede escribir la escena del yoga, ¿vale? Que Fulgencio siguió en su momento. Nosotros venimos de Marco Blanco, que era el grupo de teatro que había en Águila, autogestionado por nosotros, que teníamos 17, Nosotros. 18, 19, 20 años. Yo aprendí a dirigir. 16. Bueno, tú tienes 16, pero yo entré a los 17. Bueno, yo aprendí a dirigir, a montar una obra de teatro en 2 semanas con 25 adolescentes de 17, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Vale? Ahí es donde aprendí yo a dirigir, a ponerlos firmes porque si no la obra no salía. Entonces nosotros gestionábamos todo, no había adultos que nos dijeran qué podíamos o qué no podíamos hacer. Fran le gustaba escribir, escribía. Fran le gustaba componer, componía un montón de música al piano para musicales que hacíamos. Todo eso no está en el currículum, Antonio, que has leído, No, pero calla, ahí calla. hay un montón de trabajo también que hicimos. Entonces, nadie te decía que tú no podías hacer algo. Yo empecé a dirigir porque alguien tenía que poner orden. Alguien tenía que decirles que en los ensayos no se comían pipas, que si querían hablar que se fueran a otra sala. ¿Vale? Yo empecé De hecho, nosotros siempre decíamos que ella era la cortarrollo. O sea, sí. que a lo mejor es Rocío otra vez, que nosotros estamos aquí de mí. hablando. Tal, pero y a mí era me como, daba igual. cállate. Bueno, lo que te quiero decir con eso es que ahí Fran al final se ponía en servicio del equipo. Tú sabes las veces que yo he ido, oye Fran, necesito que me escriba un texto de no sé qué, no sé cuánto, venga. Oye Fran, ¿me puedes escribir para no sé qué? O sea, Fran ha escrito mucho por encargo, por ayudarnos, por cosas que nosotros necesitamos, a lo mejor cosas que él por sí mismo no habría escrito, pero desde los 17 años se ha dedicado, aparte de escribir lo que a él le gusta, escribir lo que nosotros necesitábamos que nos escribiera. Entonces yo creo que él ha ido también descubriendo otros aspectos de la dramaturgia que le han apasionado, que le gustan y que también forman un poco parte de él, pero a lo mejor no son su estilo de abdomen, su estilo de saliva excesiva, ese estilo, pero tiene esa capacidad porque lleva practicándola desde los 17, desde los 16 años. Pero eso nos pasaba a todos, Rocío, porque realmente, o sea, el Pedro Casanova en escenografía era un máquina, o Rossi con maquillaje. Quiero decir, cada uno, claro, intentaba aportar y era como, me puede hacer esto, me puede hacer lo otro. Y de hecho es verdad que en Águila, o sea, no es porque sea Águila, es porque coincidió que hubo una época muy buena en el teatro desde los años 90 en el que un grupo de jóvenes, no solo nosotros fuimos como la tercera generación. Había más gente que empezó con el tema en los 90, con el tema de hacer teatro ahí en Águila, y Marco Blanco fue como una escuela para todos nosotros. De hecho, todos los que hicieron arte dramático en Murcia, pues salíamos de Marco Blanco y nos íbamos a la escuela. Bueno, yo hice filología primero, pero eso que sí, que es que realmente todos teníamos como una especie de superpoder, ¿no? Entonces cada uno se ponía ahí al servicio del otro y eso está bien. Y sobre todo lo que dices tú, Rocío, que no había nadie que nos dijera qué podíamos hacer o qué no. Sí, teníamos el ayuntamiento que nos decían, os damos 10.000 pesetas para hacer un cuento de Navidad. Y ya está. O sea, y pide facturas y que luego las pague el ayuntamiento. Es lo único que nos decía. Y eso, encontrarnos con la precariedad también. Eso también nos ha hecho fuerte. Bueno, eso es parte de lo que es ser un teatrero, ¿no? Sí, todos eso estamos totalmente. acostumbrados Totalmente. a la precariedad. Bueno. ¿Alguna cosita más? En la hora. Bueno, cerrar diciendo que la vida a Llampo, que apostad
por este matrimonio creativo que formáis, Rocío Carrasco, Fran Jiménez, Rocío Carrasco, que es muy positivo. Y respecto a lo que decía al principio Rocío, de que todo se lo debe a sus actores y que estaba muy agradecido con los actores, es una suerte no trabajar con actores mercenarios. Mercenario no es peyorativo, es ese actor que necesita trabajar porque le vas a pagar un sueldo, pero a lo mejor no está, no comparte visión del mundo, no comparte visión de las cosas. Bueno, sí recordar esa máxima de Annie Bogart, que los actores no tienen que ser buenos o malos, sino que tienen que ser actores comprometidos, y ahí es cuando se logra un gran resultado, y eso siempre es admirable. Si queréis decir algo más para despediros o pasar la palabra a Sao que despida la sesión. Bueno, pues yo nada más que tengo que agradecer a Rocío, a Fran, a Fulgencio, a José Antonio, a ti, Antonio, y a Mari Carmen, bueno, y a Pepe, a todos los que habéis estado, porque de alguna forma este proyecto acaba hoy, pero nos volvemos a ver en septiembre, o sea, que seguiremos, porque yo creo que este tipo de encuentros hay que mantenerlos, y bueno, y eso, y surgen muchas ideas, y se crean muchos lazos y muchos vínculos a través de ellos. Así es que nada, muchas gracias y nos vemos en septiembre. Perdón, solo una cosa, Mari Carmen Avilés, que te acabo de ver, que muy sí, buena. Hola, Antonio. Madre mía, madre mía. Madre mía, cuántos años, ¿verdad? ¿Cuántos años? Hablar de la zaranda. Es que, claro, cuando ha dicho Mari Carmen, he mirado y digo, sí. Vale, Rocío, ha sido un placer escucharte, ¿eh? Muchas gracias. Y a ti, Antonio, bueno, a todos, pero me ha dado gusto también que escucharte y saludarte. Bueno. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias muchas gracias a todos. Gracias, Antonio, Gracias. gracias, Sao.